És moment de quedar-se a casa. Per això, cada dia hem preparat per a tu una nova proposta. Cultural, esportiva, d'oci, t'animes? Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa. A la cua sumida contra Covid-19. Hola, buenas. Vamos a empezar hoy una clase de aerocomba. Espero que estéis con ganas de pegar. En el buen sentido de la palabra. Venga, vamos a empezar a estirar. Estiras los brazos arriba cogiéndote de las manos, estira la caja torácica a tope. Venga, enrolla a un lado, cogiendo aire y soltando. Cambiamos de lado, inspira y estira. Vamos al centro, redondea la espalda, inspira y estira. Vale, subimos arriba, baja los brazos por detrás. Estira contrayendo hombros hacia atrás, escápulas. Muy bien, baja el tronco, deja caer los brazos, sacude, sube, redondeando. Muy bien, mira, vamos a rotar los hombros. Dame 8 veces atrás, 4, 3, venga, 8 delante. Los talones irán bombeando, siguiéndote y bajando, ¿vale? Vale, ahora sacúdete, laterales, desplazamientos laterales. Muy bien. Cógeme aire y suelta. Y vamos a hacerlo ahora apoyando las manos en los muslos y deslizando para estirar la parte interna de las piernas. Muy bien, vamos a hacer 4 más, 3, 2 y nos quedamos, por ejemplo, en el lado izquierdo. Aguanta, inspira y estira. Semi-rota, baja la rodilla 3 veces, 2, 1, recoge y estiraremos por pie posterior, levantando el pie. Vamos al lado derecho, inspira, expira, ángulo 90 grados, importante. Vale, semi-rota, baja 3, 2, 1 y recoge. Muy bien, vamos al centro, redondea la espalda 4 veces, 3, 2, con la 5 subimos. Sube, soltando aire, expira, expira otra vez. Vale, últimos. Estiramos cuádriceps, psoas, podemos bajar un poquito, subir. Venga, abductores, inspira, expira, subimos. A lo primero se estira poquito, 3 o 5 segundos. Vale, y así por lo menos preparamos bien el cuerpo. Inspira, expira. Muy bien, pues ahora empezamos ya con la parte del calentamiento, la que nos activa esa presión arterial, ese calor corporal. Y así podemos llevar una sesión buena sin lesión. Venga, vamos a ver. Por lo menos lo evitaremos. Empezaremos con brazos en diagonal, 1 y 1, y femoral a la vez. 1, 2, 3. Vas a darme 8 repeticiones. Vale, ahora laterales con semi-rotación de tronco. Contrae los abdominales sin parar, toda la sesión. Venga, arriba 4. Laterales 4. Una vez más. Lo repetimos todo 3 veces. Vale, ahora doble brazo, doble femoral. Muy bien, ahí. 2 más. Vale, ahora damos puñetazos directos. Ahí empezamos a calentar esa sesión de aerocomba. Doble, doble, doble. Vale, y 4 puñetazos. 1, 2, 3. Una serie más. Y 4 puñetazos. Vale, lo hacemos todo, desde el primer brazo, arriba, al lado, se doble y puñetazos. Vale, pasamos a 4 rodillas al lado izquierdo. Mira, 4, 3, 2. Con los brazos haremos el gesto de cabezazos. ¿Qué quiere decir? Coges la cabeza del contrincante y le das contra tu rodilla, ¿vale? Pues eso, ahí. Vale, una serie más. Dame. Otra. Venga, y ahora haremos rotaciones de brazo hacia atrás, 8, y extensión de pierna. 4 más, 3. Flexiones frontales de piernas y rotaciones de hombros delante. 8. De hombros, de brazos. Vale, una y una, 4 atrás, 4 delante. Última vez. 1 y 4 delante. Desde las rodillas
Hacemos todo esto una vez y repetimos ya todo el calentamiento desde el principio, ¿vale? Venga. Primeros brazos. 3 series y lo tenemos. Venga, 1, 2. Hay que tener ganas. Ganas, si no, esta clase te mata. Vale, una más. No olvides respirar. Es importante. Aparte de beber, pero ahora mismo no. Vale, dame 4 rodillas. Esta es la penúltima sesión. Serie. Vamos a por la última. Brazos en diagonal por arriba, cruzalos. Doble, doble, puñetazos. Para esas rodillas. 4, 3, 2. Cambia 4. Vale, las rotaciones. Y círculos. Muy bien. Vamos a enrollar el tronco de lado a lado, una y una, soltando el aire y cogiéndolo. Venga. 4, 3. Dame doble en cada lado. 1, 2. 2 veces más. Una por cada lado. Para esa rotación de tronco y flexión. Muy bien. Con 3 abdominales. Más. 4, 3. Respirar. Hacerte. Vale, dame 16 flexiones. Suelta el aire cuando subes. 8 más. 1, 2, 5, 6, 7. Vale, a un tiempo esos pivots. Tira las piernas. Vaya ritmo. Tocamos el suelo y el techo 4 veces. Suelta el aire arriba. 2. Y nos quedamos arriba. Venga, escogiendo aire. Sin perder ritmo. Venga, vamos poquito a poquito. Un poquito de luz. Empezamos con los primeros pasos. Mira, dando Vs con puñetazos directos y normales, no lentos. Venga, 4 más. 3, 2, te sale la fuerza del omoplato hacia el brazo, ¿vale? Mira, chacha, doble golpe, doble golpe. Doble golpe pie, doble golpe puño, ¿vale? Otra vez. Pues ahora haremos una V y chacha por cada pierna. Una. Venga, ahí. Otra vez. Una vez más. Y la última. Venga, nos quedamos con twist, pivot. Ahí. Esto es twist pivot, ¿vale? Y este lo tenemos. Empezamos ahí, cubriendo la cara. Recuerda los 2 pasos que acabamos de hacer. Los apartamos en las cookies y luego los recopilamos. Primero aquí. Vamos a por otro paso. Empezamos con el movimiento este a trabajarlo, prepararlo y ahora le das otro paso detrás de este. Venga, 4, 3. Mira, sentadilla. De aquí no lenta. Venga, abierta como te salga. Suelta el aire, cógelo, suelta. Muy bien. A esta sentadilla le añadimos ganchos. Mira, 1, 2, puñetazo, puñetazo. 3, 4, puñetazo, puñetazo. 5, 6, 7. Y una más. ¿Cómo lo harías rápido? De 4, 1, 2, 4 series, o repeticiones. Venga, lo tenemos. Quédate en los twists. Vale, estos twists también van. Y vamos a contar 4 solo. Preparamos con steps y así no nos liamos. Que haremos 4 twists y una sentadilla con gancho, gancho, puño, puño, ¿vale? A ver qué bien. 1, 2, 3. Esos twists. Cubre la cara. Otra vez. 4, 3. Cubre la cara. Otra vez. También 4. Venga, y la última. Muy bien. Quédate en los steps. Vale, vamos a unirlo todo. Vs, chacha y lo que acabamos de terminar. Y atención a los chachas, se van a desplazar. ¿Vale? Empezamos. 1, desplaza, twist atrás.
y gancho, gancho, vuelvo otra vez, desplaza, venga, atrás, venga, 2 series más, atrás, gancho, gancho, la última, atrás, gancho, gancho, Greyban, mira, Greyban normal, muy bien, ritmo, ritmo, vale, este Greyban es como el que es una breve pausa para retomar la pelea. A este Greyban lo vamos a hacer en pivot. La tenemos 1 y punching, 2. Esas rotaciones con los antebrazos. Hacemos círculos. Vale, dame 8 más. 1, 2, 3, 4. 4 últimas. 1, 2, 3, 4. Muy bien, nos quedamos step a step. Perfecto. Vamos a verlo todo. Nos dejaremos un Greyban que irá y volverá, como lo acabamos de terminar. En pivot. ¿Qué tal si lo hacemos todo? V, pieza. Y cha, cha, cha. Tira atrás. Gancho, gancho. Vete, vete. 1, 2. Y te quedas. Vale, de nuevo. Repite. Ahí. Eso que es. Pon la cadera. Hop, hop. Venga. Y te quedas. Patitos laterales. ¿Vale? ¿Otra vez? Pum, pum. Atrás. Gancho. Vete, vete. Y te quedas. Vale, vamos a por el siguiente paso. Y completamos el bloque. Izquierda. Fijaros. Ponemos la mano en el puño. Mano izquierda. Codazo atrás. Codazo con izquierda. Codazo con derecha. Codazo con izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Vale, pues ahora sería con lunge. 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 Muy bien. Este primero lunge va atrás. El segundo va al lado. Atrás. Al lado. Más. 1, 2, 3, 4. Y nos quedamos patadas. Euro. Vale, ¿cómo lo haríamos rápido? Rápido. 1, 2, 3. Dame 4 más. 4, 3, 2. Venga. Dame esos pivots hacia los lados, deslizando el cuerpo. Otra. Venga, lunge. 1, 2, solo 4. Y ahí, pausa. Déjame solo 2, 1 y 1. Hop, hop. Y te quedas. Otra vez. Una más. Muy bien, siguiente paso. Patada, patada. Es una patada doble, ¿vale? Imagínate la espinilla del contrincante hacia el tibial. Pues ese tibial hay que sacudirle fuerte. Ahí. ¿Vale? Mira, al lado, una. Al frente. Al lado. Y luego sería rápido. 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Hay que hacer un cambio rápido. De lado al frente, la derecha al lado, de izquierda al frente. Doble patada, rapidita. Sacudirla. ¿Vale? A ver. 1, 2, allá, 1, 2. Muy bien. Una vez más. Hacemos. 1, 2. Te quedas. ¿Vale? Esa izquierda se quedará en el alto. Arriba. Porque luego viene otro paso que ya veremos. Primero vamos a ir recapitulando todo lo que hemos hecho. Vamos a ver. Tenemos los lunge con codazo, ¿no? Pues 1 y 1, patada, patada. Recuerda, detrás, la izquierda, la patada derecha, frontal. ¿Ya? 1, 2, 1, 2, salta a cambiar. ¿Vale? Una vez más. Atrás. 1, 2, 1, 2, salta a cambiar. Recuerda la espinilla. 2 más. 1, 2, 1, 2, salta a cambiar. ¿Vale? La última. 1, 2, salta a cambiar. Y siempre cubriéndonos, ¿vale? Vale, step a step. ¿Qué hacemos? Lo vemos desde el Greyban. Y de momento iremos parando. Porque si no, no controlará la pierna aún. ¿Vale? Hasta que no terminemos los 2 últimos pasos. Dame el Greyban. ¿De acuerdo? Lo saltábamos. ¿Y ahora qué? Hop, hop. Pam, 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 pam. Venga. Ahí. Otra vez. 1, 2, 1,
2, 1, 2, va. Otra vez. Hop, 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 hop. Queda una, venga, una. Nos vamos. Muy bien. De momento está todo el primer bloque. Nos quedan 2 pasos, 2 pasos muy chulos y chungos, para el tirón de equilibrio. Pero bueno, el aerocomba que es así, chungo y mola. Así que recordad, esos brazos siempre en tensión, moviendo cara, trabajando con ganas. Sin ganas no se pueden hacer las clases. 4, 3, desde la V, empezamos. Avanza, recula, y te acuerdas, 1, 2, y nos íbamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esta está ahí, ¿vale? Repetimos. La sentadilla. Vete. 1, 2, 1, 2. Venga, más. 2. Vete y la sentadilla. Gancho. Rayman. El pivot, claro. Patada doble. A la espinilla. Venga. 2 más. Vamos. Y la sacadera. Vete. Gancho. Patada. Venga, aguanta. 3, 2, una más. 3. Planche. Espinilla. Y nos quedamos, fijaros, cae la derecha, la izquierda delante, ¿vale? Esto es lo que haremos después de la patada a la espinilla, que es una doble patada, sacudir doblemente. Lo vemos, vamos a empezar a probarla. 1, 2, cae, y aquí sacaremos esas rodillas. ¿Se acordáis en el calentamiento? Rodilla, cabezazo. Pues eso lo que añadiremos en la derecha y en la izquierda. ¿Vale? Mira, patada, doble, y cae. 2 rodillas, ¿vale? De momento, otra vez, patada doble, cae. 1, y atención ahora. Baja, patada al lado, patada atrás y baja. ¿Vale? Vamos a verlo. Daremos el paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí o qué? Vamos a verlo una vez más. Está la quinta. 1, 2, 3, 4. La bajas. Patada y seguido atrás. Te quedas ya con la derecha detrás. Y empezamos con la izquierda. Repetiremos este también 5, 2, ¿vale? Lo mismo. Doble y cabezazo. 1, 2. Seguimos con la rodilla y las 2 últimas. A este ya le añadiremos la patada. 2. Bajará también. Lado, detrás y viene. ¿Lo ves? Es un poco complicado, luego hay que acordarse. Está claro que podemos fallar, no somos perfectos, ¿vale? Así que de errores se aprende. Vamos a ver. Sería 1, 2, 3, 4. Vamos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí o qué? Lo vamos a ver muy rapidito. Con las 2 sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Está claro o no? Una vez más. ¿Lo vemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacerlo 2 veces más, ¿vale? Recuerda, avanza con la izquierda. Avanza. 1, 2, baja, sube, 1, bájala, sube, atrás. Recuerda que las rodillas tienen que tocar el suelo las 2. Por la última, el resto es todo en el aire. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Qué tal? Lo hacemos todo, a ver. Todo de todo, no. Vamos a ver. Step, step.
desde el lunge, codazo, ¿vale? Teníamos el lunge, codazo, patada, 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 y de ahí cae y empieza con la derecha. A ver, cuenta. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Sí o qué? Ese pequeño salto. Ese pequeño salto. Coge el ritmo. De nuevo, atrás. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Está bien, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos? Lo vemos desde el Greyback. Recuerda, Greyback y detrás venían los lunge, codazos. Y nada más mejor que hacerlo con esta canción. Vámonos. 1, 2, codazos. Cae. ¿Sí o qué? Vamos a por más. Greyback. La última. Greyback. Muy bien. Bueno, tenemos todo. ¿Qué tal si lo hacemos 10 series seguidas? ¿Nos engañemos o no? Lo seguimos. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Preparamos. A esos twists. Empieza. Estirilla, rodilla, cabezazos. Otra vez. 6.7. Ahí.
¡Vamos! ¿Una de regalo? Venga, una de regalo. Una. Y ya está, ¿eh? Ya está. Está chula, ¿eh? Quema, quema. 4, 3, 2. Se acaba, se acaba. Coge ahí y suelta. No pares de golpe. Muy bien, ¿qué tal? Bien. Si ves que no has podido, vuelve a poner el vídeo y verás como la segunda te sale. Mira, coge ahí y suelta aquí. Sigue con el ritmo. Como mínimo, un minutito está bien. Más que nada porque tenemos que ir rapidito, pero de lo normal, 2 a 3 minutos, pasada de pulsaciones, ¿vale? Vale, mira, cogemos el aire, lado izquierdo, subiendo los brazos despacio, soltando al bajarlos, y así la sangre llegará antes al corazoncito y bajaremos las pulsaciones mucho mejor. Coge aire, hemos pasado al lado derecho, suéltalos, son 4 en cada lado, 3, 4, ¿qué tal? ¿Mejor? Venga, ese corazón tiene que ir ralentizándose, venga, coge aire, no dejes de moverte, un poquito más, baja los brazos por delante, mueve esos falanges, mueve, mira, un poquito, solo un poquito, porque vamos ahora a por la fase final, que serían abdominales, glúteos y estirar, ¿vale? Voy a por mi maravillosa esterilla. Muy bien. Haremos un poco de abdominales antes de estirar, ¿vale? Y aductores. Colocamos el cuerpo boca arriba, a 4 patitas, digo a 4 patitas, boca arriba con las piernas arriba, pero en flexión de 90 grados. Las manos las vamos a dejar en la cabeza. ¿Y qué vamos a hacer? Abrir y cerrar las piernas en dos tipos. Mira, abre, abre, cierra, cierra, suelta el aire. Al abrir, cógelo, al cerrar, coge, suelta, suelta, coge, coge. Vale, dale 4 más a este ritmo. Recuerda meter presión, ayudándote tú también, contrayendo músculos y la pierna que cruje bastante, ¿eh? Suelta el aire y quédate abriendo, quédate. Vale, a pivot de un tiempo, inspira, expira. O sí, no dejes de inspirar y expirar. Venga, entrega ahora. 1, bajas, 2. Sigue manteniendo presión en los aductores, ¿vale? Las piernas altas, que no te caigan los pies. Más, más. Y 9. Venga, 10 más. 1. 6, 7, 8, 9. Abrimos y cerramos esas piernas. Vale. Vamos a hacer 30 normales. Coge aire, suelta, coge, suelta. Aquí puedes soltar cerrando también. Puedes soltar al cerrar y abrir ya abriendo cogiéndolo, ¿eh? No importa dónde lo sueltes aquí. Venga, sigues. 11, 12. Pero eso sí, mantén siempre una presión al abrir sobre los glúteos. Fuerza al abrir. ¿Ves? Hay esos abductores que son los glúteos. 17, 17, 18, 19, 20 y 10 últimas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y dejaremos las piernas cerradas y formándose ángulos 90 grados, ¿vale? Y aquí queremos 1, 2, las oblicuas más rapiditas. Sigue. Vale, todo al mismo lado. 1, pero no tan rápido. 2, 3. Así recogemos mucho más. Es un recorrido más completo. 6, 7, 8, 9. Cambia de lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Mantenemos ahora los brazos al lado de los glúteos, estirándolos a lo largo del cuerpo, ¿vale? Las manos al lado de los glúteos. Y vamos a hacer el crunch, pero el crunch llevando los talones al suelo y enrollando. Llevamos los talones al suelo y enrollando. Si eres una persona que tiene la espalda muy arqueada o no sabe mantenerla recta, pon las manos debajo de los glúteos y así mantienes un poquito de elevación del glúteo y evitas el arqueamiento y la carga lumbar, ¿vale? Es mucho mejor cuando tienes problemas de espalda mantener esas manos debajo de los glúteos. Coge aire, suelta. No quiero que lo hagas estirando piernas. Cada día vamos variando. Y hoy nos toca este. Venga, ¿sigues? 10 últimas. 10, 9, 3, 2, lo tenemos. Deja las piernas en el suelo y vamos a por la parte superior, ¿vale? Empezamos a hacer uno y uno, normales. 2, 3, sin ritmo, sin nada, todo normal. Recuerda que se sujeta la cabeza. Si tú tienes las manos debajo de la nuca, lo que hace nada, efecto nada, no coge carga, porque lo que pesa es la cabeza, el cuello no pesa. Así que se coge las manos detrás, en el cogote, se coge de la cabeza, se mantiene esa carga en las manos, sin empujar, sin hacer así, ¿vale? Porque eso también sería malo para el cuello, lo estirarías mucho al flexionarlo. Sigue ahí. Venga, 2, 3. Vale, dame 10 en el aire. Mira, extendiendo el bracito y mantienes un contrapeso para evitar carga más de la normal detrás. 7, 8, 9. Cambias, bajando, subiendo y empezamos. 1, 2, solo 10. Vale, ya ahora dame 10 normales y lo terminamos. 1, 2, 3, 4. 8, 9 y dame pivots. 1, 2, otra vez. La última, venga. Esta vez no bajas, 9, 10, cambias de brazo y empujas ahora. 1, 2. Rica. 9, dame una más, 10 bajando y subiendo y terminamos. 2, 3. Sigue con los abdominales muy duros. 8, 9. Descansa. Venga, vamos a llevar esas piernas al pecho. Inspira, expira. Ya que estamos aquí tumbados, vamos a estirar las dos piernas hacia arriba. Mira, como hemos trabajado mucho el pivot, pues vamos a ir separando las piernas, rotar los dos pies, 3 en un sentido, 3 en otro, pero despacito porque recuerda estamos relajando ahora, ¿vale? Cambiáis de sentido. Muy bien, y ahora mira, flexiona el pie, estira el pie. Flexiona el pie, estira el pie. Muy bien, última vez, manténlo estirado y junta las piernas para llevártelas al pecho, pero cuidado, si no puedes mucho y solo puedes esto, pues ya está. ¿Te puedes más? Y estás aquí con la pared, encantada. Recordad que la pared viene muy bien. Muy bien, vamos a volver poquito a poquito, cogeremos de las rodillas y nos incorporamos con un impulso. Coge aire y suelta el subir. Inspira y expira, redondea la espalda, inspira aquí y expira una vez más. Incorpórate. Mira, mirándome a mí, vamos a colocar el tobillo por debajo de la rodilla, ¿vale? Ahora mismo para mí ahora ya esto es por encima, pues nada, la ponemos por aquí, encima de la rodilla y vamos a quedarnos cogiendo el pie izquierdo, así bajando, impulsando más hacia adelante, ¿vale? Con la bajada del pie, inspira, inspira. Aire, suelta y cambia. Tobillo por debajo de esta rodilla, aquí no, aquí. Que para ti será por encima, pues eso. Yo tengo otra visión, venga, otra perspectiva. Ahí, coge ahí, suelta, empuja con ese pie hacia adelante.
la cabeza, inspira, expira. Y aquí ya estamos estirando los brazos, ¿eh? Lo digo para que luego no penséis, ¿sí? Hemos estirado, estamos estirando todo a la vez que vamos haciendo ejercicios combinados de estiramiento. Vamos bajando aquí y seguimos estirando más. Vale, hemos llevado la pierna derecha detrás, izquierda delante presionada o viceversa, ¿eh? Da igual, si empiezas por la otra, pues por la otra. Vas a estirar una y otra, así que inspira, expira. Vale, incorpórate. Y última vez, para la gente que le cuesta más tirar a un lado y al otro, lo haremos así, que es más fácil. Cogemos aire con el brazo derecho, nos deslizamos hacia el lado izquierdo, dejando el brazo izquierdo apoyado con el codo en el suelo. Y bajamos al lado, para que estiremos toda esta zona obliqua. Inspirar, expirar. Coge aire y suelta al subir y haz lo mismo en el otro lado. Venga, bajamos con los brazos, las manos cogidas por detrás, expira, expira. Incorpórate. Y aquí terminaremos con el cuello, venga. Después de tanto pivot, vamos a dejar el cuerpo nuevo, ¿vale? Estirándolo, recuperándolo a la normalidad. Venga, cogemos aire, soltamos por lo menos. Ya hemos tomado un poquito más, ¿no? Estas clases de aerobomba son 20 Romero. Venga, hacia adelante, hacia arriba. Y el cuello, recuerda, te lanzamos dedos. Y ahora sí te puedes llevar los codos delante para dar más carga a la flexión del cuello y estirarlo. Redondeas un poquito el tronco, inspira. Y sin estirarlo. Cogemos aire, soltamos. Y ya lo tenemos. Espero que os guste, que no sea muy difícil y recordar, aunque falléis, no pasa nada, lo importante es moverse para quemar estos días que estamos en casa. Hasta luego.